En un mundo donde la abundancia se mide en cifras, en likes y en posesiones materiales, resulta fácil perderse en la vorágine de lo que se supone que necesitamos para ser felices. La sociedad moderna nos bombardea con mensajes que nos dicen que solo siendo ricos, famosos o consumiendo sin parar, encontraremos la realización personal. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se vuelve una carga, un peso que arrastramos día tras día? La verdad es que, en medio de esa carrera sin fin, muchos terminan agotados, frustrados y desconectados de lo que realmente importa. La ansiedad, el estrés y la insatisfacción parecen ser los precios que pagamos por seguir esa lógica de tener más, de acumular sin criterio, sin cuestionar si eso realmente nos llena. Es en ese contexto donde surge una pregunta que muchos no se atreven a formular en voz alta. ¿Y si todo ese afán por conseguir más dinero, más bienes, más reconocimiento, en realidad oculta una profunda desconexión con uno mismo? ¿Y si la respuesta no está en gastar más, sino en despojarse de lo superfluo, en simplificar, en reducir? La cultura del consumo nos ha enseñado que la felicidad se encuentra en lo externo, en la adquisición constante, en una carrera sin fin hacia lo que nunca será suficiente. Pero la historia, la filosofía y la experiencia de quienes han logrado una vida significativa nos muestran otra senda, la del minimalismo, la moderación y la introspección. Y aquí es donde entra en escena una figura que, aunque vivió hace casi 2000 años, parece tener una respuesta sorprendentemente moderna. Marco Aurelio. No fue solo un emperador romano, sino también un pensador, un estoico que, en medio de las crisis y las guerras, encontró en la sencillez y en la autocontención un camino hacia la paz interior. La misma que hoy, en nuestra era digital y de consumismo desenfrenado, parece ser un bien escaso y valioso. La vida de Marco Aurelio, con sus responsabilidades, sus dificultades y sus dudas, refleja una búsqueda constante por mantener la serenidad ante las adversidades. Pero no solo eso, también evidencia una filosofía que apuesta por lo esencial, por lo que realmente tiene valor y que puede aplicarse hoy en nuestra cotidianidad sin necesidad de grandes riquezas o lujos. Lo que muchos no saben es que la sabiduría de Marco Aurelio no requiere de un patrimonio inmenso ni de un estatus social elevado. Al contrario, su enseñanza clave apunta a la autosuficiencia, a la aceptación de lo que no podemos cambiar y a la disciplina de la mente. La misma que hoy, en un mundo saturado de estímulos y distracciones, puede convertirse en nuestro mayor aliado. La idea no es vivir pobre en sentido material, sino en espíritu, en prioridades y en pensamientos. La verdadera libertad, según él, reside en dominar nuestros deseos, en entender que muchas de las angustias que sentimos nacen de nuestra resistencia a aceptar las cosas como son y de nuestra insistencia en controlar lo incontrolable. Es en ese acto de soltar, de reducir, donde encontramos una fuerza que no requiere de excesos ni de complicaciones. La fuerza de quien sabe que su valor no está en lo que posee o en lo que otros piensan de él, sino en su capacidad de mantener la calma, de actuar con virtud y de seguir adelante sin perderse en las trivialidades del mundo exterior. La historia de Marco Aurelio nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionar esa idea de que la felicidad está en tener más, y a descubrir que en realidad la verdadera riqueza está en la sencillez, en la moderación y en la claridad mental. Este enfoque, tan aparentemente simple, tiene un poder transformador que todavía hoy sorprende. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no se mide en la cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, sino en cómo enfrentamos las tempestades internas y externas. Nos desafía a abandonar las falsas expectativas, a dejar de lado el ruido externo y a centrarnos en lo que podemos controlar.
nuestra actitud, nuestra percepción y nuestras decisiones. Porque en el fondo, la vida minimalista que propone Marco Aurelio no es una renuncia, sino una elección consciente por vivir con menos distracciones y más propósito. Y es precisamente esa elección la que puede liberarnos de muchas cadenas invisibles que nos atan a un sistema que nos consume. La invitación no es a ser pobres en sentido material, sino a ser ricos en sentido interior, a entender que la verdadera grandeza no está en la acumulación, sino en la serenidad, en la claridad de pensamiento y en la coherencia con nuestros valores. En una era de exceso, aprender a vivir con poco puede ser la mayor de las revoluciones. Y en ese camino, la filosofía estoica, con Marco Aurelio como guía, nos muestra que lo esencial siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser descubierto en la sencillez y en la aceptación consciente de la vida tal cual es. En ese proceso de simplificación, uno de los aspectos más profundos que podemos explorar es la relación entre la percepción y la realidad. En la vida moderna, tendemos a construir una narrativa en la que nuestro valor depende de la cantidad de cosas que acumulamos o de la cantidad de reconocimiento que recibimos. Sin embargo, esta narrativa solo existe en nuestra mente y no en la realidad objetiva. La verdadera fortaleza radica en entender que la percepción que tenemos de nosotros mismos es mucho más poderosa que cualquier opinión externa o posesión material. Cuando logramos reducir esa dependencia de los juicios ajenos, liberamos una energía que antes se empleaba en mantener una fachada o en perseguir una validación que nunca llega a satisfacernos completamente. Aquí, la clave está en distinguir entre lo que realmente somos y lo que queremos aparentar. La autenticidad, en su forma más pura, brota cuando dejamos de preocuparnos por impresionar y empezamos a actuar en coherencia con nuestros valores internos. Por ejemplo, en lugar de gastar tiempo y energía en aparentar éxito mediante objetos llamativos o en buscar aprobación a través de publicaciones en redes sociales, podemos enfocarnos en cultivar una mente clara y un corazón íntegro. Esa es la verdadera riqueza, la capacidad de estar en paz con uno mismo, sin necesidad de adornos externos. La mente, al aliviarse de esas cargas inútiles, se vuelve un espacio más liviano, más receptivo a las cosas que realmente importan y que, en última instancia, permanecen. Otro aspecto que merece atención es cómo la práctica del desapego puede transformarnos en individuos más resilientes. Muchas veces, la resistencia ante las dificultades surge del miedo a perder aquello que valoramos, como si la pérdida fuera una derrota definitiva. Pero en realidad, el desapego no implica indiferencia, sino una aceptación profunda de que nada en esta vida es eterno ni totalmente controlable. Cuando aprendemos a soltar con gracia, dejamos de ser esclavos de la incertidumbre y elevamos nuestra perspectiva. La pérdida, en este contexto, se convierte en una oportunidad para fortalecer la voluntad y reafirmar nuestra autonomía emocional. Como un árbol que se flexiona ante el viento sin romperse, nosotros también podemos mantenernos firmes ante los cambios, sabiendo que nuestro valor no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Aquí, la metáfora de la navegación resulta especialmente útil. Imagina que tu vida es un barco en medio del océano. La mayoría de las personas creen que deben controlar el viento para llegar a puerto, pero en realidad, el arte está en aprender a manejar las velas, en ajustar la dirección sin luchar contra la corriente. La autoconciencia y la disciplina mental funcionan como esas velas, permitiendo que el viento de las adversidades nos impulse en la dirección correcta sin que nos desequilibren.
La verdadera maestría no está en detener las tormentas, sino en aprender a surcar las aguas turbulentas con serenidad. La resistencia inútil solo desgasta y consume energía. En cambio, aceptar las corrientes nos otorga una fuerza silenciosa y constante. Además, merece la pena reflexionar sobre cómo la simplicidad puede potenciar nuestra creatividad y nuestra capacidad de innovación. En un entorno saturado de estímulos, la mente se dispersa y se vuelve menos efectiva. Sin embargo, cuando reducimos las distracciones y eliminamos lo superfluo, creamos un espacio mental donde las ideas fluyen con mayor claridad. La simplicidad no es sinónimo de limitación, sino de enfoque. Es como limpiar un cristal polvoriento para que la luz pueda atravesarlo sin obstáculos. Desde esa perspectiva, podemos entender que la verdadera innovación surge cuando no estamos sobrecargados de información innecesaria. En cambio, nos centramos en lo esencial. La mente despejada se vuelve un taller donde las soluciones creativas emergen espontáneamente, sin la presión de la complejidad o del ruido externo. En ese proceso de reducir, también aprendemos a discernir qué merece nuestra atención y qué no. La capacidad de decir no con firmeza se vuelve una herramienta poderosa. No se trata solo de rechazar cosas, sino de priorizar aquello que verdaderamente aporta significado y valor a nuestra existencia. Esa elección consciente nos permite liberar tiempo, energía y recursos para cultivar relaciones auténticas, desarrollar habilidades y dedicar momentos a la reflexión profunda. La vida minimalista no es una renuncia, sino una estrategia para enfocar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa, dejando de lado las distracciones que solo sirven para distraernos de nuestro propósito más genuino. Finalmente, en esa senda de simplificación se revela un aspecto que muchas veces pasamos por alto: la libertad interior. Cuando dejamos de depender de las circunstancias externas para sentirnos completos, adquirimos una autonomía emocional que no puede ser vulnerada por los altibajos del mundo. Esa libertad interior es como un refugio invencible, una fortaleza que no se derrumba ante las tormentas. En ese espacio podemos cultivar la paciencia, la gratitud y la aceptación, elementos que fortalecen nuestro carácter y que a su vez nos preparan para afrontar cualquier reto con serenidad y determinación. La vida minimalista, por tanto, no solo es un acto de simplificación externa, sino una profunda transformación interna que nos permite vivir con mayor equilibrio, propósito y autenticidad. Al contemplar todo lo que hemos explorado, resulta evidente que los hilos que entrelazan estas ideas no son simples conceptos aislados, sino que conforman una trama que revela una profunda coherencia en la manera en que podemos abordar nuestra existencia. La percepción, el control, la aceptación y la simplicidad no son meramente estrategias independientes, sino que actúan en conjunto como un sistema armónico que, cuando se comprende en su totalidad, tiene la capacidad de transformar nuestra relación con la vida. Es como si cada una de esas piezas fuera un elemento de un mosaico que, al unirse, revela una imagen que hasta ahora permanecía oculta en la penumbra de nuestras suposiciones limitantes. En esa visión de conjunto, la metáfora de la navegación adquiere un significado aún más potente. La tempestad, los vientos cambiantes, las corrientes impredecibles, todo ello simboliza las circunstancias externas que en apariencia parecen tener el poder de definir nuestro destino. Sin embargo, en la esencia de esa travesía, la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para ajustar las velas, para mantener el rumbo interno sin sucumbir a la furia del mar. La serenidad no es la ausencia de dificultades, sino la maestría en la gestión de nuestra respuesta ante ellas.
La clave radica en reconocer que, al igual que un navegante experimentado, no controlamos el viento, pero sí podemos dirigir nuestra embarcación con precisión y gracia sin perder el equilibrio en medio del caos. Este entendimiento, en su forma más pura, actúa como un espejo que refleja la universalidad de la condición humana. La lucha constante por dominar lo externo y la resistencia a aceptar lo inevitable solo generan un desgaste innecesario, una tensión que nos aleja de esa calma profunda que en realidad siempre ha estado al alcance de nuestra voluntad. La virtud, entonces, se revela como la verdadera brújula, esa fuerza silenciosa que nos guía en medio de la confusión. La capacidad de soltar, de reducir, de discernir qué merece nuestra energía, se convierte en un acto de sabiduría que trasciende las circunstancias particulares y apunta a la esencia misma de nuestra libertad interior. En ese entramado, la vida minimalista deja de ser una simple elección de posesiones o de estilos de vida, para convertirse en una expresión de coherencia con una visión más elevada. Es como si, al limpiar el cristal empañado por las distracciones, el panorama que se revela fuera más claro, más auténtico y, en consecuencia, más poderoso. La verdadera riqueza no reside en cargar con un peso innecesario, sino en la capacidad de sostenerse con la ligereza que otorga la claridad mental y la integridad de propósito. La sencillez, en ese sentido, no es un acto de renuncia, sino un acto de liberación que nos permite ver con mayor nitidez quiénes somos y hacia dónde debemos dirigirnos. Reflexionando sobre este camino, se hace patente que la acumulación, en su forma más superficial, solo actúa como un velo que oculta la verdadera dimensión de nuestro ser. La verdadera fuerza surge cuando ese velo se levanta, cuando nos atrevemos a confrontar la realidad con ojos libres de prejuicios y expectativas. La transformación, en su núcleo, no es un cambio externo, sino una reconfiguración interna que redefine nuestra relación con todo lo que nos rodea. La sencillez, entonces, se convierte en un acto de valentía, una declaración de que el valor no está en lo que poseemos, sino en cómo habitamos nuestra propia existencia, en cómo respondemos a los desafíos con integridad y serenidad. En definitiva, todo esto nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer que la verdadera fortaleza, esa que perdura en medio del tiempo y las circunstancias, no es un tesoro que se obtiene, sino una cualidad que se cultiva. La coherencia, la aceptación y la moderación no solo son estrategias de vida, sino una manera de estar en sintonía con la naturaleza misma de la existencia. Como en un vasto paisaje donde cada elemento encuentra su lugar, la unión de estas ideas revela que el camino hacia esa serenidad duradera no requiere más que una mirada honesta, una voluntad firme y la humildad de aceptar que, en última instancia, lo que buscamos siempre ha estado presente, esperando ser redescubierto en la sencillez de nuestro ser. Al final, comprender que la verdadera fuerza no radica en la acumulación ni en la resistencia a la realidad, sino en nuestra disposición para aceptar, simplificar y actuar desde la serenidad, nos invita a revisar nuestras prioridades con una mirada más honesta y profunda. La vida no se trata de luchar contra las circunstancias externas, sino de dominar la forma en que respondemos a ellas, de cultivar esa calma interna que en realidad es nuestro mayor refugio y fuente de poder. Cuando logramos desprendernos de las cargas innecesarias, dejamos de ser esclavos de lo superficial para convertirnos en arquitectos de una existencia auténtica, consciente y plena en su sencillez. Este proceso no es un destino final, sino un camino continuo que se nutre de la valentía de confrontar lo que somos y lo que necesitamos. La práctica real comienza en cada momento, en cada elección que hacemos para reducir, para soltar,
para priorizar lo que verdaderamente nos enriquece en espíritu. La libertad que buscamos no se encuentra en la posesión de cosas, sino en la capacidad de mantenernos firmes en nuestra esencia sin importar las tormentas que azoten nuestro andar. La verdadera riqueza está en esa paz que se construye desde adentro, en la disciplina de nuestra mente y en la aceptación de que, en muchas ocasiones, lo que más deseamos no es lo que en realidad necesitamos. Al entender esto, la vida se vuelve un acto de valentía, un ejercicio constante de soltar las expectativas y aceptar la simpleza como una forma de resistencia. Resistir no en el sentido de luchar contra todo, sino en el acto de no dejar que las distracciones o las presiones externas nos desvíen de nuestro centro. La sencillez, lejos de ser una renuncia, se revela como la estrategia más poderosa para encontrar sentido y dirección en medio del caos. Nos invita a dejar de buscar afuera lo que solo puede encontrarse en nuestro interior, a dejar de gastar energía en querer controlar lo incontrolable y empezar a dirigir esa energía hacia nuestro crecimiento personal, hacia la virtud y hacia la coherencia con nosotros mismos. En esa entrega consciente a la vida simple, se revela una verdad ancestral que trasciende épocas y culturas, que la verdadera fortaleza no está en la cantidad, sino en la calidad de nuestra presencia, en la profundidad con la que vivimos y en la pureza con la que aceptamos el flujo de la existencia. La serenidad no es un estado pasivo, sino una actitud activa que nos permite navegar con gracia las tormentas y las calmadas aguas de la vida. La invitación final no es a abandonar, sino a abrazar esa sencillez como un acto de amor propio y de respeto por la vida misma. La verdadera práctica comienza ahora, en cada decisión que tomamos para ser más auténticos, para soltar lo que nos pesa y para aceptar que en esa aceptación reside la libertad más profunda. Porque, en última instancia, solo en esa aceptación podemos descubrir que nunca hemos estado separados del todo. La paz, la fortaleza y la felicidad no son destinos lejanos, sino estados que florecen cuando dejamos de pelear contra el viento y aprendemos a navegar con él. La vida minimalista, en su esencia, no es una renuncia a lo externo, sino un retorno a nuestro centro, a esa parte de nosotros que siempre ha sabido que la verdadera riqueza reside en la sencillez de ser, en la claridad de la mirada y en la nobleza de aceptar la vida tal cual se presenta, con sus luces y sus sombras. Solo así, con humildad y determinación, podremos construir un camino que no solo nos lleve a la calma, sino que nos revele la grandeza que ya habita en cada uno. La práctica real empieza hoy, en cada instante, en la elección de vivir con menos ruido y más alma. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y pedirte que le des like y compartas este video con más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Una vez más, gracias por ver el video completo y te espero en el próximo. Un fuerte abrazo y hasta entonces.